Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Así que con el corazón en la mano, como decimos, en sinceridad, en la simpleza y sencillez de Jesucristo, yo quisiera enviarte un saludo cariñoso, fraternal, en el nombre del Dios nuestro, bueno, generoso y fiel. El deseo nuestro se convierte en una realidad porque está en armonía con el sentir del corazón del Padre, que disfruta del gozo de bendecir. Que el Padre te bendiga de acuerdo a su generosidad y a tu realidad como persona, tu familia, tu congregación. Eres muy bienvenido, muy bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga y que Dios te edifique a través de la palabra. Ven y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, por favor, vamos a leer en el libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer el capítulo completo porque es necesario que tengamos el contexto para poder estudiar el texto y no hay un pretexto. Muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, ahora el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Dios tiene un propósito, nos quiere bendecir. El propósito de esta epístola, según el contenido de la misma, lo que revela la misma, es que Dios quiso exhortar a través del escritor de esta epístola a la comunidad cristiana judía del primer siglo. Por lo que dice la epístola, los cristianos, los hebreos, se estaban apartando del camino del evangelio, se estaban volviendo al judaísmo. Algo muy parecido a lo que sucedió con las iglesias de Galacia, que estaban dejando el evangelio, la gracia de Dios, para volver a los ritos, fiestas y ceremonias del judaísmo, o sea, del Antiguo Testamento. Dios, a través del escritor, trata de motivar a los hermanos a que estén firmes en la fe, que no se deslicen y que mantengan viva su profesión y su fe en Jesús. Y el argumento que usa es que lo que hemos recibido a través de Cristo es superior a lo que los padres recibieron a través de los profetas. Aquí en el capítulo 12 vamos a estudiar algo muy importante. El capítulo 10 termina introduciendo la fe, haciendo un llamado a los hermanos a andar en confianza, en paciencia y andar en fe. Y como estaban siendo probados, les dice un poquito: y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se puede referir a la venida del Señor, o también se puede referir a la asistencia de Dios a ellos. Le hace un llamado a que vuelvan al principio. O sea, acuérdense de los días pasados donde ustedes estuvieron dispuestos a sufrir vituperios y azotes por causa del Señor. Así que no vuelvan atrás, no se deslicen, sigan adelante, sigan firmes en la fe. Entonces le cita al profeta Habacuc, que dice que el justo vivirá por la fe, connotando con eso que nosotros nos sostenemos a través de la fe. Y de esa manera introduce la fe como el medio para agradar a Dios, y presenta a los héroes de la fe del Antiguo Testamento.
hace una selección desde el Génesis en adelante de todos los hombres de Dios. Y él pues expresa que ellos agradaron a Dios y se sostuvieron a través de la fe. Entonces, en el capítulo 12, donde entramos acá, miren lo que dice el 40, el 10:40, para que entremos. Vamos a leer los últimos dos versículos del 11 para que entendamos y entremos al 12 entendiendo. Dice el 39, 10:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque ellos alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Miren cómo la palabra mejor es muy enfatizada en esta epístola. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no fueron perfeccionados sin nosotros, aparte de nosotros. Dios los hizo esperar a ellos. Ahora entramos en el capítulo 12 para que entendamos. Por tanto, acuérdense que esa palabra es muy clave, siempre repite el por tanto, por tanto, por tanto. Por consiguiente, significa, basado en todo lo que yo he dicho, aplicando lo que yo he dicho, por tanto, Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Miren que Dios hizo maravillas, señales, hazañas, prodigios a través de ellos, y que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha tratado con más gracia, con más deferencia a nosotros. Tenemos algo mejor que ellos. Por tanto, siempre aplicando como motivación lo que hemos recibido, lo superior que hemos recibido, aplicándolo como una motivación. Si ellos tenían menos que nosotros y vivieron tan dignamente por la fe, acreditados por la fe, ¿cuánto más debiéramos nosotros honrar a Dios? ¿Cuánto más nosotros debiéramos de vencer mediante la fe? ¿Cuánto más nosotros, si ellos teniendo menos hicieron tanto, cuánto más nosotros teniendo tanto debiéramos hacer más que ellos? Esa es la motivación. Al que más se le da, más se le demanda. Más se le demanda. Podemos jactarnos de que hemos sido llenos de gracia. La pregunta es si esa gracia ha hecho un efecto en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Lo más importante no es cuánto hemos recibido, sino cómo estamos empleando lo que hemos recibido. Cómo estamos administrando lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido es una motivación para seguir adelante, no un tropiezo para caer. No debemos ser indiferentes y apáticos a lo que hemos recibido. Muchas veces vivimos como vivimos porque no sabemos lo que somos en Cristo Jesús. No sabemos lo que hemos recibido o no lo hemos estimado, no lo hemos valorado debidamente. Y por eso Dios nos habla en estos términos. Por tanto, ya saben ustedes qué significa por tanto. Porque hemos recibido algo mejor que ellos. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, otra vez la palabra paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está presentando a Jesús como el pionero de la fe. La palabra que usa aquí es la palabra arqué, que significa principio. Es el iniciador de la fe, el que comienza la fe, el que origina la fe. Por eso se puede traducir el pionero de la fe, el autor de la fe. Y también usa la palabra consumador, que significa el perfeccionador de la fe, que es la palabra teleio, que lo hemos estudiado, que significa fin, significa la última etapa en un proceso, como el caso del fruto que lo estudiamos, que la última parte de un árbol es el fruto ya maduro.
Pues legio significa el fin de un propósito, el fin de un proceso. Así que por eso se traduce consumador, el perfeccionador de la fe. En otras palabras, Él es el alfa de la fe y Él es la omega de la fe. Con Él comienza la fe y con Él se realiza la fe. Termina la fe, no que termina porque la fe nunca termina, pero dice, se realiza, alcanza su objetivo, llega a su etapa madura, final. Amén. Entonces escuchen, hermanos, para que entiendan lo que quiere decir acá. Aquí le está diciendo a los hermanos hebreos, por tanto, los padres, acuérdense que comienza la epístola diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y está contrastando lo que recibieron los padres en el Antiguo Testamento con lo que hemos recibido nosotros en Cristo. Ok, entonces, escuchen ahora lo que quiere decir el autor. El autor está diciendo lo siguiente, miren, ellos ya recorrieron la carrera y ellos corrieron bien la carrera. Y ellos alcanzaron testimonio, aunque no alcanzaron la promesa. El galardón de ellos, la promesa hechos a ellos, todavía no la han recibido. Entonces, aquí está presentando el ejemplo de una carrera. Algo que era muy conocido y muy típico en las ciudades antiguas debido a la cultura griega, por las Olimpiadas y los juegos deportivos de aquellos días, que todavía se practican hoy en imitación a lo que sucedía con las ciudades griegas de la antigüedad. Pues aquí está hablando no de una carrera cualquiera, sino de una carrera muy especial, donde las personas que corrían eran muy distinguidas. Diríamos como pasa con la serie mundial aquí, que la serie mundial los mejores se enfrentan, ¿me entienden? Que cuando termina un torneo, que los que jugaron mejor se enfrentan a ver lo mejor de lo mejor, a ver quién va a ganar. Lo mejor de lo mejor se enfrentan para una carrera muy especial y muy distinguida, donde venían al estadio la gente distinguida, los ricos de Grecia y toda esa gente importante venían a esa carrera. Era muy especial esa carrera y está haciendo alusión a esa carrera. Y está diciendo, entonces en esa carrera se acostumbraba que había competencias en las mañanas y también en las tardes. Los que corrían por la mañana, acuérdense que todos son campeones, los que corrían por la mañana corrían bien, pero no le daban el trofeo, sino que ellos tenían que venir en la tarde, sentarse entre la multitud a ver a los que corrían en la tarde, para cuando terminara todos los torneos al final, entonces los coronaban a todos juntos. ¿Entiende? Entonces está diciendo, los del Antiguo Testamento ya corrieron, lo hicieron tremendamente bien y están sentados ahí viéndonos a nosotros ahora correr. Ellos no serán coronados hasta que no terminemos la carrera. ¡Aleluya! Amén. Amén. Así que están ahí como testigos y también están esperando. Porque vieron de lejos, saludaron, tuvieron buen testimonio, pero no han recibido lo prometido. Así que están ahí esperando. Entonces dice, escúcheme, miren la nube de testigos, su multitud de testigos que corrieron bien. O sea, los que están sentados ahí son campeones de la fe y ustedes han recibido más que ellos. Así que no luzcan mal, háganlo bien. Entonces vienen una serie de consejos para nosotros. Primeramente, para correr bien hay varias cosas. Primeramente, hay que despojarse de todo peso del pecado que nos asedia. Todo corredor trata. Yo no he visto un corredor en una olimpiada andar con una mochila. No. Entre menos ropa tiene, mucho mejor. De hecho, al principio en Grecia eran desnudos que andaban los corredores. Yo no sé si en ese tiempo de Pablo era así todavía, pero al principio era así. O sea, nada en tu cuerpo que te haga peso.
Hay personas que no corren bien porque tienen un tremendo peso. Más adelante habla de la raíz de amargura. ¿Te imaginas usted con una raíz de amargura corriendo ahí? Cuando uno tiene una raíz de amargura ni puede dormir. Se le ve el sueño. Hay un pastor bromeando cuando usted le dice, hay un pastor amigo cuando usted le dice, no pude dormir anoche. Dice, yo sí, porque no tengo problemas de conciencia. ¡Ah! Okay. ¿Cuántas personas no pueden dormir por problemas de la conciencia? Algunos son por asuntos fisiológicos, etcétera, etcétera. Y que no eligieron bien a los abuelos, etcétera, etcétera. Por herencia. Pero otros que están perturbados. ¿Cómo usted va a correr bien con todos esos pesos que tenemos? Culpabilidad, enemistades, pleito, competencia. Te baja la velocidad. Le falta el aire a usted corriendo con esos pesos. Y el peso del pecado que nos asedia, dice ahí. El pecado es el peor peso que nos impide, nos obstruye, nos limita. Los héroes de la fe tuvieron que dar todo para correr bien. ¿Cuánto más nosotros? Jesús lo dejó todo. Ahí lo dice más adelante. Cuidado con el peso del pecado que nos asedia. No se llega muy lejos. Está demostrado por la experiencia cristiana que el que tiene algo escondido corriendo, a final de cuentas tropieza porque tiene un peso encima. Hay que despojarse de todo peso de pecado. El espíritu religioso. Hay una cosa que me llama mucho la atención a mí. A ver si ustedes pueden entender esto. Jesús dijo que el reino de los cielos, dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por él. Pero estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida. Y son muy pocos los que entran. Pero dice Pedro dice, ahora Pedro, de añadir, el que añade virtud, a virtud dominio propio, amor fraternal, y menciona una serie de cosas que hay que añadir. Y después dice, y los que hacen estas cosas tienen amplia entrada en el reino de Dios. Y yo un día me puse a pensar, ¿cómo es eso? Allí dice que la puerta del reino es estrecha, y aquí dice que el que añade virtud, añade a la fe virtud, a la virtud dominio propio, amor fraternal, etcétera. Y hay una lista que hace Pedro de cosas que hay que añadir. Dice, y los que viven así tendrán amplia entrada en el reino de Dios. Y yo digo, ¿cómo es posible que dice que la puerta que lleva al cielo, a la vida, es estrecha? Aquí dice, habla de amplia entrada al reino. Y yo digo, Señor, ¿cómo es esto? Explícame esto. Y me dice Dios, a ver, ¿por qué es difícil? ¿Por qué la puerta del cielo de la vida es estrecho? ¿Y por qué pocos entran? Bueno, aquí está la puerta del cielo que tiene, tiene 2 pies. O sea, la mitad de 1 metro, diríamos, para que entendamos un poquito. ¿Ok? Y entonces usted va a entrar. Pero sucede que usted tiene aquí una carga bien grande de religión. Usted se cree bueno y todo lo que es la religión. Y usted va a entrar. Y entonces no puede, porque tiene una tremenda carga. No puede, no cabe. Entonces usted viene también con una carga de pecado encima, de culpabilidad. Y cuando va a entrar, no cabe. Usted viene con una inflamación. ¿Usted sabe cómo dice ahí? ¿Usted sabe cómo dice ahí? Ahí habla de eso. Lo que dice el original es una protuberancia, como que usted tiene un cáncer que está grande, que eso es lo que habla de la carga. Es como si fuera un cáncer, una protuberancia, cuando algo en su cuerpo crece como un tumor y que le impide que se le convierta en un peso a usted. Eso habla del orgullo. No hay nada. El orgullo es un saliente que usted tiene ahí, protuberancia bien grande, un tumor. Cuando usted va a entrar con el orgullo, usted dice, caramba, no puedo.
Usted viene con un tremendo saco de autosuficiencia. Yo puedo, yo soy grande, yo soy elocuente, yo soy apóstol, yo soy profeta y tengo unción. No cabe. Esa es la Biblia. Usted viene con todo su viejo hombre y no cabe. Dice, despojado del viejo hombre. Usted sabe, ahí pasa fácil. Amén. Dice, despojado de la carne. Usted se tira la carne encima y usted pasa. Despojado del orgullo. Oye, qué fácil. No podía ahorita. Y mira, ahora hay que el humilde entra, aunque sea gateando ahí. Pero fácil. Para entrar por la puerta angosta hay que despojarse. Y para correr bien hay que despojarse. ¿Por qué dice que tienen amplia entrada en el reino de Dios? Porque los que tienen amplia entrada, no es porque la puerta se le pone más ancha, sino porque van finitos, van descargados. Y todavía pasan con facilidad, porque están despojados. Así que despójate. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta que hay que correr con paciencia. Ustedes saben que la palabra paciencia significa una actitud serena, tranquila, frente a las pruebas y a las dificultades. Paz y tranquilidad. Es diferente el fruto del Espíritu de Gálatas, que es paciencia con respecto a la relación con los demás. Aquí es frente a las pruebas, a las adversidades, una actitud serena y tranquila y reposada. Porque esta es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y hay que saber recorrer con paciencia. Porque el que no tiene paciencia se desanima, se desalienta y se paraliza. Se necesita la paciencia, porque la carrera es larga. Muy larga. Entonces dice el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Jesús no se despojó porque no tenía nada de que despojarse, pero se echó encima la cruz y con la cruz pasó por la puerta angosta. Y la cruz significa renuncia, no buscar lo suyo, y sufrió la contradicción de los pecadores, toda la oposición del infierno. El peso del pecado estaba en él, y no porque él practicó el pecado, sino porque llevó tus pecados. Y con todo ese peso de tus pecados en la cruz, y tu culpabilidad y tus maldiciones, y lo que era la vergüenza y de la cruz, Jesús corrió el camino y menospreció la vergüenza. O sea, no le importó la vergüenza, sufrió la vergüenza para darnos salvación. Amén. Entonces dice el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideren a Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces en la vida cristiana estamos desalentados por alguna situación, desanimados, hasta que miramos a Jesús? El Señor nos habla, miren a Jesús. Ya sea por leyendo la Escritura, ya sea por el Espíritu, que el Señor nos recuerde esto, ya sea por un mensaje, un sermón, como decimos, o por una palabra profética, y el Señor nos hace ver a Jesús. Y se nos va la niñería, ese espíritu de debilidad. Todo se vence cuando miramos a Jesús. Lo que Él hizo por nosotros.
Y esa es lo que dice el escritor. Miremos lo que hemos recibido en Cristo. Miremoslo a Él y lo que hizo por nosotros y lo que hemos recibido en Él. La superioridad de lo que hemos recibido en Él. Esa es nuestra motivación para vencer y tomar ánimo en toda circunstancia donde hayamos caído en el desaliento. Considerad a Jesús. Dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de ustedes todavía ha llegado a ser mártir por causa de Cristo, le está diciendo. Pero Jesús es el mártir del Gólgota. Jesús sufrió la contradicción de los pecadores, todo el rechazo, la rabia misma del diablo y del infierno, y ganó esto con sangre. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Le está diciendo, soporten la disciplina. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué en un contexto como este se menciona la disciplina? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué habla aquí de disciplina? Porque nadie puede ganar una carrera sin disciplina. Nadie puede ganar una carrera sin disciplina. El primer requisito de un atleta, del área que sea del deporte, es la disciplina. El más disciplinado, a veces no es más ágil el que vence. Es como pasa en lo académico. En lo académico, los grandes logros no son de los genios. Generalmente los genios son vagos, generalmente. Son de las personas esforzadas. Entonces, lo más que se requiere de un atleta es el que sea disciplinado. Entonces, aquí espiritualmente está diciendo, lo segundo que dice después de mirar a Jesús es disciplina. Pero la disciplina en el Señor no es igual que la disciplina en el deporte. Eso es simplemente una comparación. Porque la disciplina, aquí el que disciplina es el Señor. Amén. El que disciplina es el Señor y lo usa a través de las pruebas, de las adversidades, de las contrariedades. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Es necesario. Amén. ¿Cómo Jesús manifestó lo que Él era? A través de la prueba. Ni aún al Hijo Dios le libró de la cruz. Ni aún al Hijo, ni a su propio Hijo lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Al Hijo lo entregó. Ni el Hijo se salvó del sufrimiento. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús menospreció el oprobio y la vergüenza y sufrió hasta la sangre para ganar la batalla. Te está estimulando a los hebreos y a nosotros también a someternos a la disciplina del Señor, al trato del Señor. Amén. Porque los que ganan, Jesús como Hijo de Dios se sometió al Padre en todo. El Padre lo sometió a la cruz. Él aceptó la cruz, menospreció la vergüenza, sufrió lo indecible hasta que llegó a ser desfigurado. Sufrimientos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Llevó toda maldición nuestra. Nadie sufrió como Él, pero triunfó porque disciplinadamente se sometió al Padre. Nadie
en la vida cristiana es perfeccionado sin los padecimientos. Nadie. Eso es lo que dice Pedro. Eso es lo que dice Pedro. Hermanos, ¿por qué se asombran como si una cosa extraña les aconteciera? Miren a Jesús, cuánto padeció por nosotros. Siempre Cristo es el ejemplo del padecimiento. Tenemos que ser probados para ser aprobados. Entonces el Señor pues usa la disciplina. La disciplina es el trato de Dios con nosotros. No estoy hablando aquí, aunque se aplica la disciplina como tal en una carrera, ¿no? Que esas personas que madrugan a hacer ejercicios, que corren más millas y más tiempo, ¿no? Eso se puede aplicar también. Pero aquí está hablando del trato de Dios con nosotros, de lo que Dios permite en nuestras vidas. Porque dice, despojémonos. ¿Y cómo Dios te va a despojar a ti si no a través de trato duro del cuerpo? ¿Qué es lo que Dios usa para despojarte del peso del pecado que te asedia? ¿Qué es lo que Dios usa para quitarte de los impedimentos para que tú corras bien? Nadie corre bien sin el trato del Señor. Porque el entrenador es el Señor. Amén. Él es el entrenador en la carrera. Él es el que nos entrena. Y usa el trato, la disciplina. Y yo entiendo que nos vamos a graduar de hijos. Porque el primero que corrió esta carrera fue el hijo. Y lo máximo que puede llegar a una persona en el cielo es a ser hijo. Y nosotros tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos imitan al Padre. Y los hijos se someten al Padre. Y los hijos vencen como vence el Padre en Cristo. El que no acepta la disciplina es un bastardo. Cuando alguien lo quieren ofender, dice, tú eres un bastardo. ¿Qué significa un bastardo? Alguien que no es hijo del Padre. O que no es hijo de la familia, o que se estuvo por detrás, o que no tiene el nombre, o que no tiene el apellido. Pero los hijos legítimos son los que nacen como nació Jesús, del Espíritu. Y estos tienen el carácter, la naturaleza del Padre. Pasan por el fuego y como la zarza no se queman. Pero se le quema a aquellos que no pertenecen al Padre, que es el peso que no nos deja caminar bien. Considerad a Jesús. Y miren lo que dice: ninguna disciplina al presente causa de gozo, pero después, ¿cuál es el resultado después? Da fruto de justicia. ¿Y cuál es el propósito de la prueba? Que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Ay, no me quieren, ni siquiera quieren contestar. Cuando se habla de prueba, ahí se acabó el cristianismo. A ver, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de la prueba? Y en el presente no es causa de gozo. Pero escuchen ahora, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la vergüenza. En otras palabras, Jesús vio cuál es el propósito de Dios. Pues salvar a su pueblo de sus pecados. Y por el gozo de ver muchos hijos en la gloria y ver al Padre contento, sufrió la vergüenza, sufrió el oprobio, sufrió la cruz, sufrió todo, la maldición, el rechazo y todo, por causa del propósito. Lo mismo, cuando usted siendo, si la cruz suya es la disciplina del Señor, entonces usted mire
Ay, voy a participar de su santidad. Seré más santo. Seré santo como Él. Voy a ser semejante al Padre. Me voy a parecer al Padre. Porque el que me llamó es santo. Y Él es tan lindo. Ay, cuán bello es mi Señor. Cuán puro es mi Señor. Y Él me salvó para eso. Para que yo sea como Él. Salvación no es librarme del infierno, sino ser como Él. Para vivir el cielo. Para representarlo a Él. Yo quiero el fruto de la santificación. Aleluya. Amén. Hay que amar más la santidad que otra cosa, porque eso es lo que Dios quiere alcanzar. Dios no te va a someter a crisis por el gusto, porque el Padre te ama, pero es necesario, porque te está depurando para que lo cojo no salga del camino. Mira lo que sigue aquí. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermano, usted no puede correr así. ¿Cuántos saben que para correr las manos te pueden, son un impulso? Cuando estás así, ese esfuerzo de tirar las manos hacia atrás, eso lo impulsa a usted, ¿o no? Pero si las manos están caídas, se convierten en un peso. ¿Ah? Y la mejor manera de levantar las manos es para adorar. Aleluya. Saca mi alma de la cárcel, entonces podré adorarte. Mira cómo están las manos arriba, nunca paralizadas, siempre arriba las manos. Otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ay, Señor, líbrame de artritis. Ay, cuando las rodillas están paralizadas, hermano. Ay, la inercia. Rodillas paralizadas, inercia. Y dice aquí, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, escuchen, lo cojo. ¿Han visto un cojo caminar? Cuando usted anda cojo, generalmente el desvío es imperceptible al principio. El camino para allá, ¿dónde voy yo ya? Que lo cojo no salga del camino. O sea, lo que es tu debilidad, que te está sacando, porque la debilidad es lo que te saca del camino en la carrera. Entonces, lo cojo al principio ni se nota. Ah, hermano, es una cosita que tengo es que no tengo aceite en las rodillas. No están lubricadas las rodillas. Pero no permitas que los cojos te saque del camino, porque los cojos te va llevando de pasito para acá. Y es una pulgadita, pero 2, 3. Cuando viene a ver, estás en Florida. Y no porque te retiraste. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otro consejo de la palabra. Miren qué lindos consejos. El 7, soportáis. El 12, levantad las rodillas. El 13, haced sendas. Está en imperativo. Haced sendas derechas para vuestros pies, que lo cojo no salga del camino. Y el 14, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. Es importante en una carrera la paz.
Escúchame, en todas las carreras estamos compitiendo con los que compiten, pero en la carrera del Señor no competimos con los que caminan. Todos estamos corriendo la misma carrera, pero no estamos compitiendo entre nosotros. Porque Dios no está motivándonos a que lleguemos primero que los demás, sino que lleguemos. Amén. Amén. Algunos llegarán como un águila y otros arrastrándose como gusanitos, pero llegarán. Llegarán. Amén. Llegarán. No estamos compitiendo, todo lo contrario. Tenemos que tener paz con los que caminan, porque no estamos metiéndole el pie al hermano para que caigan y metiéndonos el camino para que tropiece. No, eso es lo que tenemos que entender, que todos somos un equipo, que Cristo es el manager, el entrenador, y que tenemos que estar coordinados todos en paz, en armonía y ayudándonos para lograr todos llegar al final y ser coronados por el Señor. Amén. 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 No es como en las maratones por ahí, que los que llegan primero los aplauden, los coronan, y después se va la gente. Se quita inclusive la meta, la cinta esa que está allí, y llegan como a las 3 horas, llegan unos cuantos, y no hay quien lo aplauda, y no hay quien los vea. Y dice, ¿dónde está la gente? Hace tiempo que se fueron, tomaron sus autos, usted llegó ya con la lengua afuera porque no pudo correr bien. No. Así no es la carrera cristiana. Jesús está esperando al último que llegue. Amén. Para coronarlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santo Señor nuestro Dios. Seguite la paz para con todos y la santidad. Dos cosas. Qué tremendo. La paz es armonía con los hermanos. La santidad es armonía con Dios. No podemos correr sin armonía. Y el 15, mirad bien. Me acuerdo de los argentinos. Mirad, mirad. Mirad bien. Mirad bien. Por algo estoy diciendo que miremos bien. Lo voy a aplicar yo aquí por el Espíritu. Está diciendo, miren bien todo lo que Dios les ha dicho hasta aquí en esta epístola. Puesto los ojos en Jesús y sigan todos los consejos para que sean buenos corredores y corran bien. Miren bien todos los consejos, miren bien el camino, miren bien a quien están siguiendo, miren bien el propósito. Y todos los consejos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Estorbe para qué? Para correr bien. Y por ella muchos sean contaminados. Este es el problema más serio en la iglesia, mis hermanos. Las raíces de amargura que estorban a todos los que corren. Israel estaba corriendo en el desierto. Todo el mundo ahí. Para Canaán. Mandaron los 10 espías. Llegaron los 10 espías diciendo, ¡ay, esa tierra no sirve! Nos han engañado. Nos trajeron de Egipto para morir en el desierto. Son muros que llegan al cielo. Son gigantes. Parecemos langostas delante de ellos. ¡Ay, que nos han engañado! ¡Qué miserables somos! Y corrieron y contaminaron al pueblo con descontento. Ellos eran un representante de cada tribu y tenían que traer el informe a Moisés, nada más. Pero dice que se mezclaron con el pueblo y comenzaron a llevarle descontento al pueblo. Que eso es lo que hacen algunos. Tienen una raíz de amargura, un descontento, y salen a publicarlo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
¿Sabes qué? Y a poquito rato estamos todo el mundo, ¿sabes qué? Amén. Y dice Dios, mirad bien, que no los engañen a ustedes. Mirad bien que no entre la raíz de amargura, porque dice que contamina a muchos. Un descontento, una raíz de amargura contamina a muchos. Mirad bien significa poder identificar esa raíz de amargura y decir, mi hermano, tú estás bien amargado, un descontento ha entrado en ti y sabes que lo que me has dicho no me ha ministrado, todo lo contrario, me quiere quitar el aliento para seguir adelante. Perdóname, hermano, quédate ahí con tu raíz de amargura, porque yo tengo una meta que recorrer y es seguir a Jesús. No quiero perder a Jesús. Amén. Algunos dicen, cuando Jesús tenía 13 años o 12 años, se perdió en el templo. En el templo nadie se pierde. Se perdió María y José en la fiesta. Jesús estaba en el templo. En el templo nadie se pierde. Yo no sé por qué duraron tantos días buscándolo, si sabía dónde estaba. ¿Dónde encontrar a Jesús? En el templo de Dios. Si un consejo, mira bien, mirad bien. Mira lo primero en ti cuando nazca la raíz de amargura, un descontento. Y tú identificas, tengo una raíz de amargura. No se lo puedo decir a nadie, porque si a mí me está haciendo daño y me está impidiendo correr bien, si se lo digo a otro voy a matar a otro. Y estamos todos en una carrera. Si a usted le dan una mala noticia, por ejemplo, que le dan 3 días para salir de su apartamento y le van a tirar los muebles a la calle, ¿usted se lo diría el primer día a los hijos? Usted trata de decir lo que sea a última hora, por no causarle un dolor o estorbarlos o dañarlos. No es así. El que ama a los demás comparte las alegrías, pero lo que ve que va a afectar no lo propago. No quiero ser un instrumento de desánimo para nadie. Dice, mirad bien. El primero que tengo que mirar soy yo. O sea, a quien le nace la raíz de amargura, para luego no contaminar a los demás. Aquí está hablando de una carrera. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Saben ustedes lo que es un profano? ¿Saben ustedes lo que es un profano? Miren lo que dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Un profano es una persona que menosprecia la gracia de Dios, que toma en poco lo de Dios. Esaú nació primogénito, nació con una bendición de Dios y la tuvo en poco, la cambió por un plato de comida. Así lo estimó. Un profano es alguien que menosprecia la gracia de Dios. Y en este contexto tiene un gran significado, porque el mensaje a los hebreos es: miren la gracia que ustedes han recibido más que los padres. No sean como Esaú, no menosprecien la gracia. Dios los amó. A ustedes los hebreos Dios les ha dado la primicia en todo. No menosprecien la gracia de Dios, no sean profanos. En mi país dicen que Dios le da barba al que no tiene quijada. Pero eso es una blasfemia para mí.
Dios le da barba, honra a aquellos con quienes tiene propósito. No. Lo que pasa es que hay gente con barba, con pelo, que no tiene honra, que no sabe administrar, que son profanos, que no saben lo que tienen. Por eso Dios escribe el libro La honra del ministerio, para que se sepa lo que es honra. Y de esa manera estimemos y valoremos la gracia de ser tenidos por fieles sin serlo nosotros. Fíjense estos consejos, y yo veo un orden de importancia. Qué tremendos consejos. La raíz de amargura que contamina, el ser profano, el menospreciar la gracia de Dios, estorba en el camino. Porque ¿cuál es la motivación que está usando el autor? Miren lo que han recibido, y que esa sea la fuerza, la energía, el incentivo en todo lo que han recibido de parte de Dios. Dios se esmeró en amor, en darnos tanto. Entonces, de acuerdo a ese amor, amemos. De acuerdo a ese amor, corramos. Que esa sea nuestra fuerza para seguir adelante. Amén. Y vamos a dejarlo ahí. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Dios bueno, al Dios fiel, al Dios verdadero, para que esta palabra llegue a tu corazón, que llegue a tiempo, que Dios te motive al amor, a las buenas obras, que Dios ahora pueda sacudirte de tal manera que tú salgas de ese letargo, de ese sueño, y tú te levantes a mirar a Jesús. Si tus manos están paralizadas, levántalas para adorar a Dios. Recibe ánimo de Dios. Si tus rodillas están paralizadas, endebles, levanta ahora mismo tu voz, y Dios te da fuerza a tus rodillas, y Dios va a evitar que lo cojo salga del camino, y va a hacer sendas derechas para tus pies, y Dios te va a perfeccionar en su temor. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa. Dios desea, y es el deseo de su corazón, que tú corras bien y que tú termines la carrera con gozo, porque al final Jesús te está esperando para coronarte. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.